¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a www.perugestion.org. Mi nombre es Dionisio Canagua, soy contador público colegiado certificado y en la presente ocasión quiero abordar un tema de índole contable, un tema vinculado a lo que nosotros llamamos básicamente teneduría de libros, ¿no? Obligatoriedad con relación a llevado de libros y registros de índole tributario. Es un tema bastante bonito el que quería abordar el día de hoy, porque muchas veces nosotros no tenemos muy en claro cuál es la norma base hoy en día 2017 con respecto a la obligatoriedad, ¿no? de llevado de libros, una contabilidad simplificada, una contabilidad completa o una media contabilidad, como tradicionalmente también se conoce. Entonces, ese tema lo voy a abordar el día de hoy por medio de la presente sesión que estamos realizando aquí en vivo, ¿ok? Entonces, mientras se va integrando más personas, simplemente quería invitarlos a participar por medio de, nosotros publicamos sesiones en vivo. Ahí está la dirección que tú puedes observar aquí, es www.facebook.com/norma contable, ¿no? Entonces tú a través de esa dirección puedes acceder a nuestras sesiones en vivo. Ahorita esta sesión que estoy realizando específicamente es a través de mi página personal, pero no significa de que siempre voy a estar publicando de esta manera, ¿no? Entonces, simplemente hacerte esa acotación e invitarte a participar en www.facebook.com/norma contable, ¿ya? El día de hoy, como te dije, ahora en la tarde son 3:31, vamos a trabajar algo más de media hora, con un tema muy interesante vinculado a lo que es la teneduría de libros aquí en Perú. Por ahí ven personas que pueden seguir de fuera, un poco para entender cómo está. Y también para ti que tú estás en Perú, ¿cuál es la base legal? O sea, yo sé que hay una contabilidad completa, que hay una media contabilidad o en otras palabras hay una contabilidad simplificada, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea de trabajar este tema? ¿Cómo es que nosotros vamos a poder enfocarnos correctamente con esta situación? Eso es lo que yo quiero abordar el día de hoy. Mientras vamos colocando la presentación, simplemente recordarles que cuando nosotros hablamos del tema de los libros contables, hay que tener en cuenta que hay una clasificación. O sea, no es que en todos los casos los libros contables en sí tengan índole tributario, no es así. Desde un punto de vista de teneduría de libros, nosotros en contabilidad tenemos dos enfoques para poder agrupar los libros contables que lleva una empresa. Eso es importante tenerlo en consideración, ¿ya? Nosotros probablemente lo hayamos identificado por razones tributarias, pero la clasificación va mucho más allá, mucho más allá. Recordemos que tenemos una clasificación desde un punto de vista técnico, se llama así, y podemos clasificar los libros en libros principales y en libros auxiliares. Y por otro lado, nosotros también tenemos el caso de una clasificación de índole legal, y es ahí donde nosotros probablemente nos encontremos mucho más familiarizados, porque cuando quiero clasificar los libros desde una perspectiva del índole legal, yo me voy a encontrar con libros obligatorios y libros voluntarios. Creo que los libros obligatorios son aquellos que, en definitiva, la mayoría le va a prestar mayor atención. Eso es algo obvio. ¿Por qué? Por razones tributarias. Acá en el Perú, particularmente, para todas aquellas personas que me siguen de fuera, tratándose del tema particular
¿no? El tema en particular, que es la clasificación de índole legal, los libros obligatorios están vinculados básicamente a dos tributos. Uno de los tributos a los cuales está vinculado es a IGB. En el caso del IGB o IVA, desde el punto de vista internacional, nosotros lo vinculamos a lo que es el registro de compras y el registro de ventas. Y en el caso del tema del impuesto a la renta, para efectos del impuesto a la renta, sí se nos presenta una serie de categorías. Y eso lo vamos a encontrar nosotros enunciado en el artículo 65 de la ley del impuesto a la renta. Es importante tener en cuenta este aspecto, ¿ya? Y de ahí es por culpa, si podemos decir así, entre comillas, de este artículo 65, es que nosotros nos encontraremos en algunas situaciones como hablando acerca de contabilidad completa, media contabilidad y contabilidad simplificada. Términos que probablemente a ti no te sean muy familiares, pero recuérdalos, que en algún momento nosotros como contadores vamos a tener que trabajar esa situación, ¿ya? Muy bien, entonces como que le vamos dando una connotación a este tema. Ahora, antes de pasar a la presentación, otro tema particular que nosotros tenemos que tener en cuenta es el siguiente. Resulta que cuando nosotros hablamos de este tema de los libros, es obvio que hoy en día tenemos que hacer una suerte de separación. ¿Qué tenemos que hacer nosotros aquí en el tema de separación? Tenemos que ver cuál es la que corresponde específicamente a libros físicos y libros electrónicos. En el caso particular de libros físicos, nosotros hacemos una clara distinción a todos aquellos que se van a registrar en hojas sueltas o papel continuo, si es que tú trabajas con una contabilidad en sistema computarizado, o también en el caso particular que tú estés trabajando de forma manual, con libros que los compras y los adquieres de una librería, pues harás el llenado manual, eso no hay lugar a dudas. Pero también está por otro lado los libros electrónicos. El comentario que voy a hacer hoy día, básicamente, está asociado al tema de una contabilidad física, es decir, cuál es la clasificación bajo el ámbito del artículo 65 de la ley del impuesto a la renta y cómo esto va afectando a un tema particular. ¿Cuál es el tema particular que es afectado? La resolución 234/2006 UNAT. Mira que el tema de contabilidad muchas veces nosotros, bueno, desde un punto de vista legal puede que no se vea porque hay que tocarlo, si se puede decir así, hay que plasmarlo a través de una disciplina que nosotros tenemos en la contabilidad. Y esa disciplina es la teneduría de libros, ¿ya? Muy bien, entonces ahora sí voy a lanzar la presentación. Nuevamente te invito, por este canal no suelo hacer eventos en vivo. Si quieres participar en los eventos en vivo, puedes darle like ahí a www.facebook.com/norma contable y vas a poder participar en estos eventos que regularmente nosotros realizamos, ¿ya? Muy bien, voy a lanzar entonces la presentación aquí con la finalidad de que tú me sigas con este interesante tema. A ver, voy a lanzar la presentación, ahí te estoy preparándola. Perfecto. Muy bien, entonces vamos a iniciar este tema. Cuando nosotros hablamos de libros contables, y particularmente hagamos una clara referencia al tema del impuesto a la renta, a un tributo que te decía que se asocia a la obligatoriedad de llevar libros,
hay que tener en cuenta y distinguir dos cosas. Nosotros tenemos dos regímenes tributarios, ¿ya? Nosotros tenemos dos regímenes tributarios y desde esta perspectiva, en estos dos regímenes tributarios hay que tener cuidado con un pequeño aspecto. ¿Cuál es? Que las reglas, a pesar de partir de la misma norma, que es el artículo 65, en el caso de régimen MIPE tributario hay que tener mucho cuidado, sobre todo si nosotros nos estamos enfocando al tema de una contabilidad simplificada, o el primer tramo que nos plantea siempre en las normas, ¿ya? Entonces hay que tener mucho cuidado con respecto a esta situación, ¿ok? Entonces primero voy a hacer un comentario, pero específicamente sobre el tema de el régimen general del impuesto a la renta, ¿ya? Listo. Entonces, ¿qué connotaciones tenemos que ver? El artículo 65 de la Ley del Impuesto a la Renta, que es lo que yo te estoy proyectando aquí, que es lo que tú puedes ver en esta zona, en este momento, está redactado de la siguiente manera. Vamos a visualizarlo entonces. A ver, voy a verificar también el tema de presentación a través de mi retorno. Un momento antes de iniciar, que siempre es importante tener en cuenta esta regla. Muy bien. A ver, vamos a ver acá el tema de retorno. Yo creo que sí. Sí se está visualizando. Perfecto. Vamos a iniciar entonces la transmisión el día de hoy hablando de algo, como les decía, muy importante, que es el artículo 65 de la Ley del Impuesto a la Renta. El artículo 65 de la Ley del Impuesto a la Renta tiene algunos términos en los cuales nosotros tenemos que tener mucho cuidado. El artículo 65 de la Ley del Impuesto a la Renta particularmente se enfoca a definir qué cosa es una contabilidad simplificada y darnos la potestad para ver, en función de las reglas que establezca la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, acerca de cómo agrupar las otras categorías de llevado del libro contable. Es decir, qué cosa sería una contabilidad completa y dejando al tema de resolución de SUNAT para ver qué cosa sería una contabilidad simplificada, una media contabilidad. Revisemos. El artículo 65 nos dice lo siguiente: los perceptores de rentas de tercera categoría, cuyos ingresos brutos anuales no superen las 300 UITs, tal como tú puedes observarlo aquí, nos dice específicamente, no superan las 300 UITs, ¿qué es lo que tiene que pasar? Está resaltado en rojo. Está resaltado en rojo y yo quiero que tú también tengas bastante énfasis en este tema. Cuando dice que está resaltado en rojo, ¿qué significa? Dice, deberán llevar como mínimo. ¿Qué quiere decir esa frase, deberán llevar como mínimo? Significa que si quiero, yo llevo un registro de ventas, un registro de compras o un libro diario en formato simplificado. Nosotros los contadores, desde un punto de vista de teneduría, siempre probablemente vayamos a ser un poco renuentes a trabajar este tema particular. Pues dicen compras, ventas, y mejor llevo un libro diario y un libro mayor. ¿Cierto, no? Entonces, no hay ningún problema para un contribuyente que está en rentas de tercera categoría, generar rentas de tercera categoría y sus ingresos no superan las 300 UITs, porque el artículo 65 dice, deberán llevar como mínimo. Pero esto no se va a repetir en otras situaciones, ¿ah? Por ejemplo, en el caso del MIPE tributario, nosotros no vamos a encontrar esta regla en particular, como veremos más adelante. ¿Qué más nos dice en el segundo párrafo esta norma? Los perceptores de rentas de tercera categoría que generen ingresos brutos anuales desde 300 UITs y hasta 1.700 UITs deberán llevar los libros y registros contables que de conformidad lo disponga la SUNAT. Y la SUNAT ya dispuso este tema a través de la resolución 234/2006 SUNAT y normas modificatorias. Los demás perceptores de rentas de tercera categoría están obligados a llevar contabilidad completa conforme lo disponga la norma. O sea, más de 1.700 UITs, contabilidad completa. Para poder entender este tema en particular, nosotros tenemos que enfocarnos en algo muy interesante. El artículo 12 de la resolución de superintendencia 234/2006. Entonces, esta norma, que si bien es cierto ya tiene 11 años, si queremos nosotros poder definirlo así,
ha sufrido cambios a lo largo del tiempo, ¿ya? Que tenemos que tener nosotros en cuenta. Fíjense cómo tradicionalmente lo teníamos. 12.1. Para efectos del inciso B del tercer párrafo del artículo 65 de la Ley del Impuesto a la Renta, los libros y registros que integran la contabilidad completa son los siguientes: libro caja y bancos, libro de inventarios y balances, libro diario, libro mayor, registro de compras y registro de ventas. ¿Ya? Entonces son temas claves que nosotros tenemos que tener en cuenta, porque estos libros son los que forman parte específicamente de una contabilidad completa, más lo que viene, más lo que viene. Entonces tú me dirás, ¿pero qué es lo que viene? Nosotros, así como tenemos una contabilidad completa, existe la posibilidad de que nosotros tengamos una situación de libros optativos, ¿ya? Libros optativos, es decir, dependiendo de las situaciones que están reguladas en renta, nosotros tengamos que verla de alguna manera. Es así que tenemos lo siguiente. Asimismo, los siguientes libros y registros integrarán la contabilidad completa, siempre que el deudor tributario se encuentre obligado a llevarlos de acuerdo a las normas de la Ley del Impuesto a la Renta. Perfecto. ¿Cuáles son esos libros? El primer libro que nosotros tenemos aquí, o que podemos observar, es el que se refiere a libro de retenciones, incisos E y F, artículo 34 de la Ley del Impuesto a la Renta. Que particularmente este libro ya ha sido superado, era el que se refería a rentas de cuarta quinta, que ya no lo vemos, y si se tocara este tema en particular, tú deberías verlo específicamente a través de lo que nosotros conocemos como el tema del PLAME. Está el registro de activos fijos, está el registro de costos, está el registro de inventario permanente en unidades físicas y el registro de inventario permanente valorizado. Entonces, es importante tener en cuenta esta relación que complementa aquellos libros que nosotros llamamos contabilidad completa. Observe un tema muy interesante. En ningún punto de la resolución 234/2006 SUNAT, en ninguno, se habla de CARDEX. No hay una clasificación, no hay el término CARDEX. Se habla de un registro de inventario permanente. Esto es importante porque cuando nosotros vamos a hablar sobre todo de situaciones en las cuales ha salido ya resoluciones del Tribunal Fiscal, en las cuales los contribuyentes han aducido que tienen demasiados ítems de inventario, ello no justifica el hecho de no utilizar un sistema de inventario tipo permanente. Recordemos que hablando de sistemas de inventarios, nosotros tenemos inventario permanente y periódico. El sistema de inventario periódico era aquel que se relacionaba a una fórmula: inventario inicial más compras menos inventario final. Eso se podía hacer de forma periódica, pero cuando yo voy a estar obligado a usar estos libros, ya sea porque supero las 500 UITs por el registro de inventario permanente de unidades físicas, o supere las 1500 UITs de ingresos por el registro de inventario permanente valorizado, yo tengo que llevar el control ítem por ítem. ¿Ya? O en algunos casos podría agrupar, pero tiene que estar controlado las entradas, las salidas y los saldos. Bien. Sin embargo, a lo largo de esta norma clave que marca la teneduría de libros de forma física, ha ido produciéndose, si queremos decirlo así, una suerte de modificaciones y que han ido alterando este tema por distintas razones. La primera modificación, que es la que yo te estoy mostrando aquí, es la que corresponde a la resolución 226/2013 SUNAT, que es importante que tú la tengas en consideración. ¿Qué se modificó? ¿Recuerdas que anteriormente solamente teníamos el 12.1? Sí. Es aquí, a partir del año 2013, que para efectos de llevado de libros físicos nosotros tenemos categorías. Dice, los perceptores de rentas de tercera categoría que generen ingresos brutos anuales desde 150 hasta 500 UITs deberán llevar como mínimo los siguientes libros y registros contables. ¿Cuáles son? El libro diario,
libro mayor, registro de compras, registro de ventas e ingresos. Esos 4 libros yo tendría que llevarlos. Eso se llama, este rango de esta resolución 226-2013, nos establece rangos que nosotros podemos definir como una media contabilidad. Perfecto. ¿Y cuál es el otro tramo? De 500 a 1700 UITs. Fíjate cómo lo enuncia aquí a partir del año 2013 esta resolución. Los perceptores de rentas de tercera categoría cuyos ingresos brutos anuales sean superiores a 500 UITs hasta 1700 UITs deberán llevar como mínimo los siguientes libros y registros contables. ¿Cuáles son esos libros y registros contables? Libro de inventarios y balances, ese es el libro que se aumentó. Libro diario, libro mayor, registro de compras y registro de ventas e ingresos. Esta resolución, al colocar el 12.1 y el 12.2, lo que hace es regularnos lo que tradicionalmente se llamaba como una media contabilidad. ¿Cómo lo denominamos? Media contabilidad. ¿Ok? Perfecto. También en el numeral 12.3 nos complementa esta frase acerca del tema de qué es una contabilidad completa. Es aquí donde encontramos este tema. Observe que en la anterior resolución teníamos en el 12.1, pero ahora con este cambio que se dio en el año 2013, ese 12.1 pasaría a ser 12.3. Para efectos del inciso B del tercer párrafo del artículo 65 de la Ley del Impuesto a la Renta, los libros y registros que integran una contabilidad completa son los siguientes. Veamos. Libro de inventarios, libro caja y bancos, libro de inventarios y balances, libro diario, libro mayor, registro de compras y registro de ventas e ingresos. Esto yo lo tenía antes en el 12.1, luego se convierte en el 12.3. Y también nos presenta una lista de libros que podrían complementar, integrarían la contabilidad completa siempre y cuando una norma obligue a llevarlos. Así tenemos el libro de retenciones, incisos E y F del artículo 34 de la ley, que la verdad este tema es algo, como nosotros decimos, ya superado por el tema de PLAME, rentas de cuarta y quinta. Luego tenemos el tema de registro de activos, el tema de registro de costos, registro de inventario permanente de unidades físicas y registro de inventario permanente valorizado, que estaba anteriormente en la norma, solo que se ha corrido en el tema de numerales. ¿Qué más nos dice? Lo dispuesto en los numerales 12.1 y 12.2, es decir, en las categorías que hablábamos de media contabilidad, 12.1 y 12.2 bajo esta resolución, es sin perjuicio de que los perceptores de rentas de tercera categoría, de acuerdo a las normas de la Ley de Impuesto a la Renta, se encuentren llevados a llevar el libro o registros que aluden al 12.4. O sea, el hecho de estar yo con una media contabilidad en el tramo de 150 a 500 o de 500 a 1700 no significaba de que podría estar en algún momento obligado a llevar alguno de los libros que veo aquí numerados en el 12.4. Sí, yo ya sé que probablemente a las personas que hayan estado viendo el tema de teneduría me digan, oye, ya no es 150 UITs. Sí te doy la razón, pero estamos haciendo nosotros un análisis de tipo histórico acerca de este tema. Y es así que a continuación yo te presento la segunda modificación de este artículo 12 de la resolución 234-2006 UNAT. Y es a través de una resolución que se dio este año, la resolución 045-2017. ¿Por qué se da esta resolución 045-2017? Por una sencilla razón. Se tiene que ver específicamente el tema de las modificaciones en el MIPE tributario, me dice, en efecto, y también la modificación del artículo 65. ¿Cómo queda entonces? Si modifico el artículo 65, ¿cómo queda esto? Nos dice, modificación del numeral 12.1 del artículo 12, ¿no? ¿Qué nos dice? Para lo que era media contabilidad. Tradicionalmente, cuando nosotros hablábamos de contabilidad, media contabilidad, perdón, decíamos 150 a 500. ¿Cuál es la modificación? Nos dice que el 12.1, que es media contabilidad, ahora se va a referir al monto siguiente. Los perceptores de rentas de tercera categoría que generen ingresos brutos anuales de 300 a 500 UITs, deberán llevar, siempre te dice la frase, deberán llevar como mínimo los siguientes libros y registros contables. ¿Cuáles son? Libro diario, libro mayor, registro de compras y registro de ventas. Pero seguimos, por si acaso, hablando de un escenario en el cual nosotros estamos haciendo una referencia al régimen general del impuesto a la renta. ¿Ah? Mucho cuidado con eso. Pero quiero hacer un hincapié acá
quiero resaltar este tema, porque ocurre que siempre hay algunos cambios con respecto al régimen MIPE tributario. El novísimo régimen MIPE tributario, si bien es cierto, es un régimen que afecta propiamente renta, pero sin embargo también tiene su propia regla para libros, y no confundir con lo que dice el artículo 65, y vamos a hacer la diferenciación. El decreto legislativo 1269 regula este tema en particular, y cuando nos habla de este tema, en su artículo número 11 nos dice o nos presenta lo siguiente, ¿ya? Que hay que tener mucho cuidado. ¿Qué nos dice? Los sujetos del régimen MIPE tributario deberán llevar los siguientes libros y registros contables. A ver, veamos cuáles son. Con ingresos netos anuales hasta 300 UITs, registro de ventas, registro de compras y libro diario de formato simplificado. Probablemente tú no te hayas dado mucho cuenta en esto. Voy a resaltarlo acá. Hay una palabra que necesito resaltar. Esa palabra, como verás aquí, que es la que marca la diferencia con respecto al artículo 65. Aquí, tratándose del MIPE tributario, lo que yo estoy resaltando acá en amarillo, ¿qué dice? La palabra deberán. Es decir, a diferencia del artículo 65, que trabaja con el régimen general del impuesto a la renta, que nos decía como mínimo, aquí para el MIPE tributario, nosotros tenemos que tener en cuenta una regla especial que nos dice específicamente la palabra deberán. En el artículo 65, régimen general, el término es llevar como mínimo. O sea, yo puedo llevar más libros, pero en el caso del régimen MIPE tributario, deberán. ¿Y cuál es el problema? Para todos aquellos que sus ingresos netos anuales son hasta 300 UITs, decimos las empresas pequeñas, no pueden escapar. Tienen que llevar sí o sí. ¿Qué cosa tienen que llevar? Esto que estoy resaltando aquí. Deben llevar sí o sí el libro diario de formato simplificado. No hay posibilidades de cambiarlo. Tienes que llevar sí o sí ese libro diario de formato simplificado. ¿Ah? Es una necesidad impostergable. ¿Qué diferencia con el régimen general? Porque en el régimen general, cuando veíamos, nos dice, y acá está la frase, ¿no? Que te lo había recalcado. ¿Qué dice la frase? Deberán llevar como mínimo. O sea, si no quiero llevar el libro diario simplificado, llevaré un diario mayor. Pero, tratándose de MIPE tributario, debo sí o sí llevar este tema. Mucho cuidado con las contingencias que se den a futuro, ¿eh? Para efectos de fiscalización. El tramo B que nos dice, con ingresos netos anuales superiores a 300 UITs, están obligados a llevar los libros conforme a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 65 de la ley del impuesto a la renta. Y cuando nos hace una mención a este famoso artículo 65 de la ley del impuesto a la renta, como vemos, la resolución de superintendencia SUNAT modificada nos habla acerca de media contabilidad y contabilidad completa. ¿Ya? Entonces hay que tener mucho cuidado con estos temas cuando tú estás hablando de algo muy básico, que es el tema de teneduría de libros y la obligatoriedad que tienes desde la perspectiva del impuesto a la renta para el llevado de los mismos. ¿Ok? Muy bien, entonces nuevamente recordarte que estamos con programación para mañana y para el día domingo. El día de mañana tenemos todavía vacantes para el taller Consorcios con Contabilidad Independiente, en el cual vamos a revisar este tema y también algunas otras situaciones de forma práctica. Y también el día domingo tenemos el taller el taller Contabilidad de Costos para Empresas Constructoras Inmobiliarias. Un taller especializado que no te lo puedes perder. Cada cierto tiempo nosotros lo damos, cada casi 60, 90 días, y hoy se dio la ocasión para este domingo, sobre todo aquellas personas que llegan de viaje fuera de Lima, pueden participar en este taller altamente especializado para constructores inmobiliarias. El hecho de que yo sea constructora y de servicios no significa de que no lleve un sistema de contabilidad de costos. Está bien, no voy a llevar registro de costos, pero sí tengo que llevar un sistema de contabilidad de costos. Tengo que saber determinar el costo de servicio. Ese es un detalle importantísimo. Y la próxima semana seguimos con talleres en diferentes temas que es importante que nosotros lo tengamos en consideración y que puedes revisarlo a través de www.perugestion.org. La próxima semana, el lunes, tenemos agencias de viaje,
El miércoles tenemos el tema de registro de costos, cómo usar el registro de costos de forma física y electrónica. Y el día jueves y viernes tenemos el taller de entidades educativas. Entidades educativas que afecta el tema de colegios, el tema de institutos y el tema de universidades privadas. Esos temas son abordados en ese taller que vamos a tocarlo el jueves y viernes. Entonces, estás invitado a participar en estos interesantes temas que nosotros vamos a ir tocando a lo largo de las sesiones que vamos brindando a través de nuestra programación. ¿Ok? Muy bien, entonces terminamos la presentación del día de hoy. Esperamos que haya sido de utilidad para ti. Y nuevamente recordarte que nos puedes seguir, nos puedes dar ahí un like siguiéndonos a través de www.facebook.com/Norma Contable. Tal como lo estás viendo en el gráfico ahí, sería ideal que nos sigas ahí porque usualmente, periódicamente, nosotros realizamos sesiones en vivo. En la mañana realicé una sesión en vivo ahí. Estamos todavía en tema de promoción porque llegará un momento en el cual nosotros ya vamos a dejar de hacer este tema de promociones y directamente vamos a pasar a ver sesiones en vivo a través de ese canal. ¿Ok? Muy bien, entonces gracias por tu participación y nos vemos pues muy pronto. No te olvides, más tarde estamos cerrando el taller de mineras. Bueno, ya, obviamente ya se dio. Así que todavía quedan vacantes más bien para mañana y pasado. ¿Ok? Muy bien, entonces nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias por tu atención.